Bien chicos, llegamos a la última parte del caso. Ya trabajamos la pregunta A, que fue completar el árbol, la pregunta B, en la que aplicando el criterio de valor esperado llevamos a redactar la estrategia, y ahora llegamos a las últimas preguntas. Pregunta C, calcular e interpretar el valor esperado de información perfecta. Pregunta D, calcular e interpretar el valor esperado de información muestral. Y una pregunta adicional que la veremos más adelante. Lo primero, ¿qué son estos cálculos que a simple vista son tan parecidos? Es más, si vemos las fórmulas, son muy similares. Voy a anotar. La fórmula del valor esperado de información perfecta dice: valor esperado de información perfecta es igual valor esperado con información perfecta menos valor esperado sin información. Barritas de valor absoluto para que siempre se exprese en positivo. Esa es la fórmula del BIC. Y en el caso del BIM, la fórmula es esta. Valor esperado de información muestral es igual valor esperado con información muestral menos valor esperado sin información. En barritas de valor absoluto para que siempre se exprese en positivo. Si ustedes las observan, la única diferencia realmente está en este dato. El segundo dato, miren, es el mismo. El segundo dato lo comparten. El que crea la diferencia es el con información perfecta con información muestral. Entonces, aquí lo fundamental es darte cuenta de a qué se refiere información perfecta y a qué se refiere información muestral. Pensemos un momento. Información perfecta. ¿Qué quiere decir la palabra perfecta? Que no falla, que no tiene error, que siempre nos va a llevar al mejor escenario posible, que no va a haber error en este dato. Una información perfecta no se equivoca, no falla. En este caso, la información perfecta siempre está directamente relacionada con el resultado. En cambio, la información muestral se refiere a un dato que me va a ayudar, pero no es perfecto, puede fallar. Me ayuda en el proceso, pero no es perfecto como la perfecta. Este es muestral. Va a ayudar un poco, pero podría fallar también. Entonces, en ambos casos, el resultado es un número que indica cuánto podrías pagar por información perfecta, cuánto podrías pagar por información muestral. Recuerdan, yo pago por lo que no controlo. Ya habíamos visto información perfecta en matriz. ¿Qué era el valor esperado de información perfecta? Era cuánto estoy dispuesto a pagar por conocer con certeza cuál de los estados de la naturaleza va a ocurrir, o sea, evento no controlable. Aquí también es lo mismo, voy a pagar por estados de la naturaleza. En los dos pago por estados de la naturaleza. La diferencia es qué estado de la naturaleza corresponde en cada caso. Aquí está lo importante, presten atención. La información perfecta se relaciona con los estados de la naturaleza que están inmediatos al resultado. Miremos nuestro árbol. ¿Cuáles son los resultados? Los números verdes. ¿Sí? Díganme, ¿qué estado de la naturaleza está junto al número? Número.
Número, 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 número. ¿Qué estado de la naturaleza está junto a él? Altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Entonces, cuando hablo de información perfecta, ¿por qué estado de la naturaleza estoy pagando? Por altas y bajas. O sea, aquí lo que quiero es que me digas con precisión si mis ventas van a ser altas o bajas. Información perfecta, relacionada directamente con mi resultado. En cambio, si te pago por información muestral, esta información es más barata. Entonces puede fallar. No está directamente relacionada con el resultado. Es un pronóstico que me diste antes de decidir y que me va a ayudar, pero puede cometer errores. ¿Cómo es que me va a ayudar? Porque me afina las probabilidades, ¿no? Miren, ¿cuáles eran las probabilidades originales para altas y bajas? 60 y 40. ¿Qué ocurrió cuando recurrí al estudio? Si el estudio era favorable, las probabilidades altas aumentaron hasta 96%, mejoraron un montón. En cambio, si el estudio era desfavorable, las probabilidades de altas se redujeron de 60 a 16%. También se ajustaron un montón. Y si el estudio me dio no concluyente, bueno, se igualaron las probabilidades. Entonces, este estudio permitió que mis probabilidades se afinaran. Esa es la forma en que me ayuda, pero no me dice con precisión lo que va a ocurrir al final. Entonces, díganme, ¿cuáles son los estados de la naturaleza de la información muestral? Son los estados de la naturaleza que me ayudan a afinar mis probabilidades, o sea, los condicionamientos. ¿Ah? Siempre. ¿Ah? Entonces, en este caso sería valor esperado de información muestral a los pronósticos que me pudo dar el estudio y que luego condicionan a mis probabilidades. En este caso sería favorable, desfavorable, o no concluyente. Entonces, si yo te pago por información perfecta, lo que quiero que me digas es con precisión, mis ventas van a ser altas o bajas. Si te pago por información muestral, allí sí acepto que no seas preciso y solo me hables en términos de favorable, desfavorable o no concluyente. ¿Sí? Bien, ahora vamos a calcular. El más simple es este. Vamos a empezar por este. Es el más fácil. A ver, necesito estos dos datos. Voy a anotar aquí. Necesito el valor esperado con información muestral y necesito el valor esperado sin información. A ver, veamos. ¿Qué hemos dicho que era la información muestral? ¿Qué acabamos de decir que era esto? Esto era favorable, desfavorable y no concluyente. Entonces díganme, ¿en qué nodo tengo el valor esperado con mi información muestral? En mi árbol. ¿En qué nodo está la información muestral? En el nodo 3. Entonces, el valor esperado con información muestral está en el nodo 3. ¿Y cuánto es? Ya lo tenemos calculado, era 680,43. Ahora, el sin información. Miremos nuestro árbol. Con información. ¿Y dónde estaría el sin? Sin información. Con información, aquí. Sin información, en el nodo 2. Y ese nodo 2, también ya lo tenemos calculado, era 600. Y entonces, el valor esperado de la información muestral será igual. ¿Cuál es la diferencia aquí? Entre 680,43 y 600, la diferencia es 80,43.
Este es el BI. 80.43 soles. Todo esto es dinero. Ese es el monto máximo que pagarías por estos pronósticos obtenidos con un estudio. Entonces nuestra interpretación será: podría pagar, invertir, gastar hasta 80.43 por un estudio que dé un pronóstico favorable desfavorable o no concluyente. Esa sería la interpretación de ¿y qué hago con ese dinero? Y por aquí, a ver, calculamos. Necesitamos igual los dos datos. Necesitamos el con y el sin. ¿Cuál habíamos dicho que era el mismo? El sin, recuerden, ¿no? Entonces, ese lo voy a anotar directamente aquí. El valor esperado sin información, ese ya lo tenía, era 600. ¿No? Recuerden, sin información, o sea, sin el estudio, aquí. Y el valor esperado con información perfecta, ese ya lo hemos calculado, tiene un procedimiento. A ver, recordemos, ¿cómo era el procedimiento? ¿Se acuerdan? Nos fijábamos en los estados de la naturaleza. ¿Cuáles son los estados de la naturaleza que nos interesan? ¿Cuáles son? Altas y bajas, ¿sí? Altas y bajas. Ahí está, ¿no? En perfecta, esos son los que interesan, altas y bajas. Y luego, ¿qué hacíamos? Para cada estado de la naturaleza elegimos el mejor resultado. Para altas, ¿cuál es el mejor resultado? A ver, de repente se les hace más fácil verlo en el árbol. Tengo el árbol allá al costado. En nuestro árbol. ¿Cuáles son los resultados que tengo disponibles para altas? Para altas hay 1000 y 800, que son los que se replican en todo el árbol. ¿Cuál es mejor? 1000 u 800. 1000. Entonces, para altas, eliges el mejor resultado, 1000. Para bajas, ¿cuál es el mejor resultado? Tenemos menos 140 y 300 que se replican por todo el árbol. ¿Cuál sería el mejor? 300. ¿Y qué dice el procedimiento? Y luego ponderas. ¿Cómo ponderas? Con las probabilidades. A ver, ¿cuál es la probabilidad de altas? Ojo, solo altas, o sea, pura. ¿Cuál era la probabilidad de altas pura? 0.6. Y para bajas, 0.4. ¿Listo? Llevamos esto a la calculadora y resulta 720. La diferencia, esa será el BIP. ¿Cuánto sale el BIP entonces? 720 menos 600, 120 soles. El BIP, miren, siempre es mucho más costoso que el BIE. Aquí estaríamos pagando, ¿por qué? Podría pagar hasta
120 soles por saber con certeza el nivel de ventas. Este nivel de ventas es el que puede ser altas o bajas, ¿no? Altas o bajas. Esa sería la interpretación completa y correcta del BIP. Entonces, aquí hemos trabajado el BIP. Aquí hemos trabajado el BIM y solo nos falta la última pregunta que pide: ¿cuál es la eficiencia de este dato del BIM? Porque recuerden que el BIM es el pronóstico, ¿no? Que puede ser favorable, desfavorable o no concluyente. Entonces, eficiencia BIM. ¿Cómo se halla la eficiencia del BIM? Comparándola con la eficiencia del BIP. Es una comparación, una regla de 3. A ver, díganme, chicos. BIP es información perfecta. ¿Qué eficiencia tiene la información perfecta? Si es perfecta, ¿su eficiencia es? Si es perfecta, no falla, jamás. Entonces, ¿su eficiencia es? Muy bien, 100%. Por comparación con esta, es que sacamos la del BIM, ¿no? Resolviendo la regla de 3. X sería igual BIM por 100, BIM es 80,43 por 100 dividido entre BIP, que es 120. Y esto resulta, a ver, en la calculadora, 80,43% entre 120, esto es, redondeando, 67%. A ver, ¿qué quiere decir eso? El BIP, si yo pago 120 soles, jamás voy a cometer errores al decidir, porque voy a saber con certeza si mis ventas son altas o bajas. Entonces voy a poder decidir con precisión. Si mis ventas son altas, ¿qué voy a decidir? Si sé que van a ser altas, decido módulo y gano 1000. Si sé que mis ventas van a ser bajas, ¿qué voy a decidir? Si mis ventas son bajas, voy a decidir oferta y gano aunque sea 300 soles. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes información perfecta, no te equivocas. Siempre vas a decidir lo ideal. En cambio, cuando tienes la información muestral, si solo pago por este pronóstico, ¿qué va a ocurrir? Que a veces el pronóstico me va a ayudar y voy a tomar la mejor decisión, pero a veces me voy a equivocar y voy a tomar una decisión equivocada. Entonces, ¿cuándo me va a ayudar y me va a llevar a la mejor decisión? El 67% de las veces. Esa sería suficiente. El 67% de las veces que yo utilice la información del pronóstico, voy a tomar la mejor decisión. Esto es lo que nos faltaba trabajar, chicos. Hemos terminado.